Ok, vamos a comenzar un nuevo proyecto en MPLAB. ¿Y cómo inicio un nuevo proyecto? Bueno, nos venimos a la parte superior izquierda en la pestañita llamada File. Fíjense que dice New Project. También podemos acceder a ella con Control más mayús más N. Otra opción, bueno, aquí hay una carpeta amarilla abajito que dice de hecho New Project. Lo podemos presionar y nos aparece estas categorías. Lo vamos a dejar simplemente en Microchip Embedded y en proyectos tenemos una amplia variedad de opciones. ¿Cuál vamos a manejar? Vamos a dejar Standalone Project, porque aquí se hacen aplicaciones nuevas, aplicaciones desde cero. Tenemos otras opciones, por ejemplo, abrir proyectos ya existentes o importar de Atmel Studio. Atmel Studio maneja AVR. ¿Se puede programar AVR en MPLAB? Sí, sí se puede y de hecho lo están viendo. Simplemente lo dejamos en Standalone Project y le damos en Siguiente. Aquí en Select Device, ¿qué hacemos? Vamos a elegir el microcontrolador que vamos a programar. Nos venimos al primer apartado llamado Familias. Aquí vamos a encontrar todas las familias relacionadas de Microchip. Tenemos Baseline, tenemos Midrange, tenemos PIC18, tenemos AVR, tenemos 10 PIC24, PIC32, etc, etc. Y aquí voy a mencionar algo que no dije en el video pasado. ¿Por qué? Porque lo quería decir en este, pero ya haciendo una retroalimentación. Ya lo veo claro. Y es que esta información sí quedaba mejor en el video anterior. ¿Por qué? Porque en el video anterior manejaba lo que viene siendo la información de las familias. Y yo dije que Baseline manejaba PIC10 y PIC12. Pero realmente Baseline también tiene un PIC16. No lo dije porque no quería confundirlos, porque estaba por mencionar en ese video también el PIC16 de Midrange y el PIC16 de Enhance. Pero bueno, vamos a rectificar eso y vamos a explicarlo a ver si queda claro. Ahora tenemos un dilema, ¿no? Baseline también maneja PIC16. Enhance maneja PIC16 y Midrange convencional maneja PIC16. ¿Y cómo identifico una de otra? Bueno, en el caso de Enhance y Midrange ya sabemos que con Enhance, después de la letra, le puede seguir un 1 y en Midrange convencional, después de esa letra, le sigue un 8, le puede seguir un 6, le puede seguir un 7, inclusive un 2. Y en el caso de Baseline, ¿cómo lo identificamos? ¿Qué sigue después de esa letra? Bueno, le va a seguir siempre un 5. Y de hecho vamos a verlo porque aquí abajito en Device vemos los microcontroladores disponibles para esta familia en concreto. O sea que todo lo que están viendo aquí es de Baseline. Miren, aquí está. PIC16C, 505, 54, 54C, 55. Siempre es un 5. Abajito debe de haberlo línea F. Aquí están. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Así los identificamos. Claro que estos microcontroladores PIC10, PIC12 y PIC16 tienen las características de la familia Baseline, ¿no? Sets de instrucciones, el bus de comunicación de 12 bits, etc, etc. Por lo que no es lo mismo un microcontrolador PIC16 de la familia Baseline que un PIC16 de la familia Midrange que un PIC16 de la familia Enhance. No es lo mismo. Y lo mismo pasa con Midrange. En este caso Midrange también tiene PIC10, PIC12 y tiene PIC16. Claro, estos PICs van a tener las características de Midrange convencional. Y aquí en este apartado pues ya maneja también Midrange y Enhance Midrange. Viene 2 en 1. Y nos vamos a encontrar que Enhance también tiene PIC12 y PIC16. Pero Enhance no tiene PIC10. ¿Y cómo identificamos esos? Bueno, el PIC12 va a ser la misma terminología que con el PIC16 en el caso de Enhance. Después de esa letra le va a seguir un 1. De hecho, vamos a verlo. Aquí están. PIC12 después de la letra le sigue un 1. Todos estos son Enhance. Fíjense que estos tienen un 6. Esos son Midrange convencional. Y así los vamos a identificar, ¿no? Espero que haya quedado más o menos claro ese aspecto. Si no, yo modifico el video anterior y ya pongo toda la información ahí. Si se les hace más confusa, no sé, ya veré. ¿Y qué vamos a hacer? Ok. Podemos dejarlo aquí en Midrange porque ya sabemos que incluye 2 en 1, ¿no? Ya está Enhance aquí.
o lo podemos dejar simplemente en All Families. ¿Por qué? Porque aquí en Device nosotros vamos a poner el microcontrolador en específico, ¿no? Que es un PIC16F18855. Aquí está. Una disculpa si me tardo algo en escribir, es que tengo el micrófono en una mano y el teclado y ratón en otro y no he encontrado algo cómodo para apoyar el micrófono. Pero a la hora de programar ya me las ingeniaré. Aquí en Tool, ¿qué se hace? Se elige la herramienta que vamos a utilizar para programar este microcontrolador. Nosotros sabemos que un microcontrolador no lo podemos programar directamente a la computadora, no se pueden. Y el programador o depurador sirve para esto, para entablar esa comunicación entre micro y computadora. Para nosotros, ahora sí, poder cargarle el archivo .hex o bueno, el código a ese microcontrolador y cumplir la función que nosotros queremos. Y aquí en Tool le damos en Show All y vamos a ver básicamente todos los programadores disponibles para este PIC en específico. Por ejemplo, tengo PIC 4, tengo Snap, tengo PIC 3 y tengo otros, ¿no? Si yo cambio de micro, por ejemplo, pongo un PIC 18, yo tengo un PIC 18, F47Q, este es el 43. Vamos a ver que la lista va a cambiar. Y fíjense que ya tengo menos opciones. Por ejemplo, yo tenía disponible para programar en el micro anterior PIC 3 y aquí ya me la está quitando. Y me quita todavía más opciones, ¿no? O sea que la lista cambia. ¿Importa realmente esta opción Tool? Bueno, al menos aquí en MPLAB XID no tiene mucho sentido configurar esto. ¿Por qué? Porque yo les hice descargar otra aplicación llamada MPLAB XIP, que el logo es amarillito, donde ahí sí básicamente se hace esta opción de comunicación entre el micro, depurador, programador y computadora. Ahí en esa aplicación ustedes conectan el programador y ya se entabla esa comunicación y les aparece esta misma interfaz, ¿no? Le van a presionar aquí y les va a aparecer el programador que estén utilizando. Por ejemplo, yo tengo un Snap y también tengo un PIC 3. Yo no tengo PIC 4. PIC 4 tiene unas ventajas increíbles, pero no las voy a explicar ahorita porque no es el sentido del video. Y por ejemplo, a mí me agarra por predeterminado Snap cuando lo conecto, o me agarra por predeterminado PIC 3 cuando lo conecto. Y así va a estar el asunto, ¿no? Si ocupan un programador, si pueden, PIC 4 es buenísimo. Si no pueden, pues Snap es más barato. Y Snap, como quiera, tiene una lista amplia de programadores, de microcontroladores disponibles para programar, ¿no? Está más actualizado que PIC 3, por ejemplo. De hecho, están viendo que en el caso de este microcontrolador lo puedo programar con Snap, pero no lo puedo programar con PIC 3. Y Snap está un poco más caro que PIC 3, pero pues realmente no es mucha la diferencia. En cambio, PIC 4 ya está alrededor de los 2,300 pesos mexicanos. Así que si pueden de verdad, cómprense PIC 4. Si no pueden, pues aquí hay una opción un poco más barata llamada Snap. También, de hecho, chequen la compatibilidad de los micros, ¿no? Y bueno, esto lo voy a dejar simplemente en simulador. Le damos en siguiente. Aquí no cambié el micro. Ahí está. Aquí simplemente vamos a elegir el compilador más reciente que tengamos, ¿no? La versión del programador más reciente. Yo tengo esta, la versión 2.2, y le doy en siguiente. Aquí vamos a ponerle el nombre al proyecto y buscar la ubicación donde nosotros lo vamos a guardar. En este caso yo lo tengo en escritorio con una carpeta llamada prácticas para que ahí se aguarde el proyecto y ya acceder más fácilmente al archivo .hex. Le voy a poner, por ejemplo, prac1, simplemente. Esto lo activo y lo dejo así como está. Le doy en finalizar. Y ahora sí vamos a ver la utilidad de MSC. Ok, vamos a abrir MSC. Arribita tengo un escudo color azul celeste que de hecho dice MSC. Lo presionamos y se nos va a abrir. Esperamos un poquito y ya se nos abrió.
En la parte superior izquierda tenemos una pestañita llamada System, que nos presenta estas tres opciones. El primero es el módulo de interrupciones, donde configuramos algunos tipos de interrupciones, por ejemplo, Interrupt on Change. Aquí abajito en el Pin Module, nosotros, en esta ventanita, tenemos la capacidad de asignarle funciones especiales a los pines de este microcontrolador. Ahorita lo vamos a ver como quiera. Y en System Module nosotros configuramos cosas como por ejemplo el oscilador, el tipo de oscilador que vamos a utilizar para el micro, para este micro, la fuente de clock, ¿ok? El watchdog. ¿Qué es el watchdog? Es básicamente un reset en caso de que el micro se quede colgado. Y vámonos primero al Pin Module. Ok. ¿Cómo agrego pines, no? Porque pues, no tengo nada. Bueno, aquí abajito, fíjense que tengo esta ventanita llamada Pin Manager. Aquí nosotros vamos a cerrar estos candaditos y se van a ir agregando aquí en esta ventanita esos pines. Miren, por ejemplo, fíjense que yo cierro los candaditos y se van agregando aquí. Ahora, vamos a ir a otro apartado que tengo que explicar para continuar. Vamos a explicarlo con una animación y vamos para allá. Bien, venimos fuertes. Vamos a explicar en este apartado cómo están las cosas con los puertos de un microcontrolador. Si nos vamos al datasheet, vamos a encontrarnos al micro de esta manera y nos van a venir todos los nombres de los puertos. Vamos a observar que se encuentran divididos en letras. Primero nos topamos con los puertos RA, que van a tener a su disposición 8 pines, o sea 8 puertos, que van desde RA0 a RA7. Después tenemos RB, que va desde RB0 a RB7. Y de igual manera para RC0 a RC7. Este micro en específico, por cantidad de pines, solo tiene 28 pines, maneja RA, RB y RC. Si buscamos un micro con 40 pines, o sea uno más grandecito, estos tienen desde RA hasta RE. Ahora hablemos de los registros dedicados a puertos. El primero es el registro Trish. ¿Qué es lo que hace el registro Trish? Bueno, básicamente lo que hace es configurar los puertos como entradas o salidas. Por ejemplo, yo quiero que mi puerto RA0 a RA2 sea una salida digital. Cuando queramos una salida, en el código le vamos a colocar un 0. Y los demás puertos RA que me sobran, quiero que sean entradas digitales. A las entradas le colocamos un 1 en el código. ¿Y cómo represento el código? Bueno, para configurarlos, vamos a escribir el nombre del registro, o sea, Trish, y después de Trish va la letra A. Al escribir la letra A, le estoy diciendo al registro Trish que nos va a configurar todos los puertos RA. Si quiero configurar los puertos RB, pues le pongo Trish B. Y si quiero configurar los puertos C, entonces le pongo Trish C. Pero bueno, no es el caso, seguimos con Trish A. Por consiguiente, escribimos esta estructura. Trish A, signo de igual. Después tenemos 0B, donde estos dos primeros dígitos nos representan que el código está escrito en binario. Y los siguientes 5 dígitos, que son puros unos, representan a RA7, RA6, RA5, RA4 y RA3. Y al tener uno podemos decir que son entradas digitales. Los siguientes 3 dígitos representan a RA2, RA1, RA0. Y al tener un 0 podemos decir que son salidas. Muy bien, pero ¿para qué yo quiero, para qué sirven las entradas y salidas? ¿Qué son las entradas y salidas? Bueno, una entrada digital la queremos para leer un dato. Podríamos poner algún interruptor. Un interruptor nos va a mandar una señal. Cuando lo presionemos, nosotros queremos leer esa señal. Entonces, este pin lo vamos a poner como una entrada. Ahora, si yo quiero una salida, las salidas se usan para escribir datos. O sea, yo quiero mandar una señal. Por ejemplo, pues a un LED, ¿no? Un LED estamos de acuerdo que no lo usamos para leer un dato. Nosotros vamos a escribir en él para prenderlo. Por lo tanto, lo configuraremos como una salida. Muy bien, entendiendo esto surge un problema. Que si Trish configura los pines de los puertos como entradas o salidas, pero cuando quiero leer o escribir un dato,
no se va a poder. ¿Y por qué? Bueno, el registro Trish va a decir, ¿sabes qué? Te voy a configurar a ti como entrada y te voy a configurar a ti como salida. Pero más sin embargo, yo no tengo el trabajo de leerte o escribirte directamente. No tengo el trabajo de ponerte en ejecución, solo tengo el deber de asignarte, pero no de ejecutarte. Entonces aquí surgen dos registros llamados port y lat. Port se usa para leer datos y lat se usa para escribir estos datos. Y al igual que con el registro Trish, port y lat van a tener una letra. Por ejemplo, port A y lat A para indicarles que van a leer o escribir en todos los puertos RA. Entonces, resumidamente, Trish sirve para configurar puertos como entradas o salidas. Port lee esta señal, o sea, lee esas entradas, y lat escribe en esas salidas. Espero que haya quedado claro. Ahora sí vamos a regresar a MPLAB. Ok, y una vez de vuelta a MPLAB, pues vamos a agregar los pines a esta ventanita de Pin Module. ¿Cómo los agrego? Bueno, aquí abajito tenemos otra ventanita llamada Pin Manager. En la primera línea, en la primera fila, vamos a encontrar el package. Si yo lo cambio, fíjense que se cambia el encapsulado del microcontrolador. Esto no afecta al código, así que yo lo puedo dejar como está o lo puedo cambiar como yo guste. Es una mera herramienta de visualización. En la siguiente fila vamos a encontrar que efectivamente tenemos el puerto A, el puerto B y el puerto C disponibles, ¿no? Si yo tuviera un micro más grande, pues tendría el puerto D y el puerto E. En la siguiente fila, pues básicamente encontramos que efectivamente es puerto A0, puerto RA0 a puerto RA7. Lo mismo para B y lo mismo para C. En la siguiente filita vamos a encontrar una opción llamada OSC. ¿Qué es esto? Bueno, si yo lo activo, de hecho fíjense que nada más tiene un pin disponible, que es en el puerto RA6, lo cierro y se activa. Y fíjense que aquí en el package efectivamente activé esta opción. ¿Y para qué sirve? Bueno, básicamente esta función es para activar una fuente de clock. O sea, que este microcontrolador me va a servir como si fuera un cristal de cuarzo, ¿no? Una fuente de clock para, por ejemplo, otro microcontrolador. Es eso. Déjenlo abro otra vez. Y nos vamos a esta opción que ya directamente dice Pin Module. Fíjense que aquí dice GPIO. ¿Qué significa GPIO? Significa entradas o salidas de propósito general. Fíjense que viene Input y abajito viene Output. Y vienen básicamente todos estos candaditos en azul que yo puedo cerrar. Entonces, digamos, yo cierro RA0, lo cierro y arribita en el Pin Module se me agrega el pin que acabo de configurar. Y al momento de yo cerrar este candadito y que se ponga en verde, aquí en Input, estoy básicamente, es como si le dijera al puerto, al registro Trisha, que este puerto me lo configure como una entrada. Si yo lo cambio, estoy diciéndole que me lo configure como una output, o sea, una salida. Entonces básicamente significa eso. Cuando el candadito se pone en verde es porque lo estoy activando. El candadito en amarillito significa que, pues, por ejemplo, si este está en verde, yo no puedo tener este en verde también. Eso es imposible. Ya lo estoy configurando como una salida. No puedo tener una entrada y una salida al mismo tiempo en el mismo pin. O sea, en el mismo RA0. Eso es imposible. Entonces, fíjense que yo, por ejemplo, este lo configuro como una entrada. Y se va agregando acá arribita. Entrada, entrada, salida, salida. Así básicamente. Ok, eso es. Entonces, resumidamente, cuando yo configuro todo esto del Pin Module, es como si estuviera configurando el registro Trish. Estoy diciéndole qué puertos quiero como entradas y qué puertos quiero como salidas. Entonces vamos a volver a cerrar. Digamos que estos dos los quiero como entradas y estos dos los quiero como salidas. Aquí arribita nos aparece el nombre del pin. RA0, RA1, RA2, RA3.
es una función GPO, son entradas y salidas de propósito general. Y en custom name yo puedo cambiarle el nombre a este pin. Por ejemplo, el nombre que tiene es este, RA0, ¿no? Y más esta extensión. Yo lo puedo quitar y ponerle, por ejemplo, LED 1. Y se va a quedar ese nombre. A la hora de código, yo ya no voy a tener que poner este nombre que me da MCC, ¿no? Yo le puedo poner simplemente LED 1. Y listo, es como un define, básicamente. Aquí en start height es para que este pin comience en 1. Simplemente eso, comience en un estado lógico alto. En análogo es para indicarle que pues es una entrada análoga. No análoga a ADC, no es lo mismo. En output es básicamente pues lo que yo le estoy definiendo, ¿no? Yo configuré el puerto RA2 y RA3 como salidas. Y aquí es básicamente eso. O sea, si yo lo cambio, por ejemplo, RA2 lo voy a quitar y van a ver, van a alcanzar a distinguir que se va a cambiar a una entrada. Vamos a quitarlo y efectivamente cambió de estado el candadito. Estaba aquí, una disculpa, ahí está. Estaba aquí y se cambió acá al momento de cambiarlo. Vamos a hacerlo otra vez y vemos que se cambia efectivamente. Vamos a hacerlo desde aquí otra vez y ahí está, ¿no? Básicamente eso. WPU, ¿qué es? Es nuestra resistencia pull-up. Ya hice un video, de hecho, dedicado a eso nada más para explicar este apartado de aquí. Y pues, si no saben qué es una resistencia pull-up, ahí está el video. Próximamente voy a sacar la parte 2, donde explico la tecnología TTL y CMOS. Aquí en el siguiente apartado, pues, es Open Drain. ¿Qué es un Open Drain? Es básicamente para las salidas digitales. Estos Open Drain llevan un transistor tipo FET. Y eso, también le voy a dedicar un video a esto, porque no se suele ver muy seguido. De hecho, a lo mejor en YouTube creo que hay como ningún video en español sobre el Open Drain. Y bueno, tal vez algún día le dedique un video a este tema. Y yo que son interrupciones de cambio de estado, ¿no? Interrupt on change. Ahora vámonos al System Module, que era lo que les quería decir hace rato. Aquí nosotros, si recordamos, configurábamos el oscilador y configurábamos el watchdog. ¿Qué era un watchdog? Bueno, recordando que es un reset que sirve en caso de que el microcontrolador se quede colgado. Esto no lo vamos a utilizar, el watchdog, así que lo voy a cerrar. Y aquí arribita en el oscilador vamos a encontrar el tipo de oscilador. Yo en el primer video les dije que encontramos osciladores internos y osciladores externos. Ahora vamos a verlos, ¿no? Desplegamos esto y vamos a encontrar como primera opción un oscilador externo, ¿no? Ext es de externo básicamente y OSC es de oscilador. En la siguiente opción vamos a encontrar diferentes configuraciones para este oscilador externo. ¿Por qué? Porque hay distintos circuitos que podemos hacer para un oscilador externo. Por ejemplo, hay circuitos con capacitores y los más utilizados que son cristales de cuarzo. De hecho, tenemos esta opción llamada HS y de hecho dice cristal, oscilador de cristal. Es un cristal de cuarzo y lleva 2 capacitores, el circuito. Y esas conexiones van a terminar dando a 2 pines de nuestro microcontrolador. De hecho, si se fijan, se activaron estos 2 pines, OSC1 y OSC2, donde van a conectarse ahí básicamente, para que el microcontrolador pueda recibir esa señal, pueda recibir ese clock, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, HS, LP y XT son circuitos con cristal de cuarzo, pero por ejemplo HS alcanza velocidades arriba de los 4 MHz, de hecho aquí me lo indica. LP alcanza velocidades máximas de 32.768 kHz, es muy poquito. Y XT alcanza velocidades arriba de los 500 kHz, pero abajo de los 4 MHz. ¿Qué velocidades máximas me alcanza, por ejemplo, este HS, ¿no? Porque dice HS, cristal de cuarzo, encima de los 4 MHz. Bueno, pues me parece que esta opción alcanza velocidades máximas de 20 MHz. Lo vamos a comprobar. Sí, sí me lo acepta. Me acepta los 20 MHz.
Vamos a ponerle 25 y ahí ya me lanza un error. Y de hecho, fíjense que aquí abajito me aparece este simbolito y dice que, ok, un valor máximo de 20 MHz. Entonces sí, si le pongo 21 me va a seguir apareciendo. Si le pongo 20, ya no me aparece. Ok, alcanza velocidades máximas esta opción de 20 MHz. Así que si ustedes quieren, por ejemplo, conectarle un oscilador externo, pues pueden usar algunas de estas tres opciones. Estas otras tres pues alcanzan velocidades muy bajitas, excepto esta. Esta de hecho no sé bien para qué se usa. No sé qué tipo de circuitos son. Luego lo veré y tal vez lo comente. Pero sí, básicamente eso, ¿no? Estas tres de hecho son súper utilizadas. Y fíjense que también viene con PLL, un multiplicador de frecuencia para alcanzar velocidades más altas. Después tenemos este. ¿Este qué es? Es el oscilador interno que tiene este microcontrolador. Tiene una H que es de height, o sea, este oscilador interno alcanza velocidades grandes. ¿De cuánto? Bueno, aquí viene, fíjense que dice HF internal clock. Lo desplegamos y viene como velocidad máxima 32 MHz. También está la opción de ponerlo con un PLL, con un multiplicador de frecuencia. Y viene ahora esta opción. Este también es un oscilador interno, de hecho es int-osc, o sea, oscilador interno. Pero tiene una L, que es de low. Alcanza velocidades, me parece que la máxima velocidad era de los 31 kHz. De hecho, aquí en el clock divider lo pongo en 1. Y fíjense que sí, efectivamente me alcanza velocidades de 31 kHz. ¿Qué más? Hay SOSC, que básicamente es un oscilador secundario, que también se debe conectar a 2 pines del microcontrolador y aquí lo están viendo. Yo el que uso es el oscilador interno, básicamente del microcontrolador. Y aquí vamos a explicar otra cosa, ¿no? Yo tengo estas velocidades de clock. Digamos que lo dejo en 4 MHz y fíjense que aquí hay un clock divider. Este clock divider pues va a hacer eso, va a dividirme esta velocidad y al final vamos a tener una velocidad neta de 1 MHz. De hecho aquí está. Ok, una vez visto lo del oscilador, nos podemos pasar a esta ventana llamada Device. Aquí básicamente vamos a encontrar todos los periféricos del microcontrolador disponibles. Por ejemplo, yo tengo CWG, tengo ADC, tengo la USART, I²C, los timers, PWM, etcétera, etcétera. Y aquí abajito tenemos las versiones de MSC. Por ejemplo, fíjense que aquí viene todas estas versiones disponibles. Predeterminadamente va a venir en la más actual, pero yo la puedo cambiar a la de abajo, por ejemplo, en caso de que esta versión falle. Y una herramienta que tiene MMPLAB que es bastante interesante es la dashboard. Nos venimos a la pestañita Window y fíjense que aquí abajito viene la dashboard. Le presiono y me aparece esta otra ventanita. Yo la voy a hacer chiquita. Y esta dashboard nos va a dar información general del microcontrolador que estamos utilizando, la cantidad de memoria de programa y la cantidad de RAM que tiene y las versiones de compilador que tenemos. También podemos checar la hoja de datos de este micro. Por ejemplo, aquí dice Open Device Datasheet, le presionas y te va a mandar a su hoja de datos. Y otra opción también interesante es que cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo código y lo compilo, van a aparecer 2 barritas verdes que se van a ir llenando. ¿Por qué? Porque recordemos que el código se va almacenando en la memoria de programa. Y cuando yo compilo ese código se va a almacenar ahí, se va a ver ese progreso, ¿no? O sea, cuánta memoria de programa está utilizando ese código, por así decirlo. Y por ende también la memoria RAM se va a ver afectada. Entonces vamos a proceder a hacer el primer proyecto, que es el encendido de un LED. También lo vamos a hacer intermitente y en el siguiente video vamos a hacer prácticas con muchos LEDs. Ok, bueno, ahora sí vámonos otra vez aquí al Pin Manager. Vamos a ponerla aquí en el Pin Module primero. Y nosotros vamos a configurar ese LED. ¿Dónde lo vamos a configurar? Pues yo tengo todos estos puertos de A hasta C para configurarlo.
Recordemos que es un LED. Un LED, ¿cómo lo configuramos? ¿Como una entrada o como una salida? ¿Qué vamos a hacer con un LED? Vamos a escribir en él. Entonces vamos a configurarlo como una salida, ¿no? Si fuéramos a leer un dato, pues sería como un sensor o un interruptor, ¿no? Entonces vamos a escribir. ¿En dónde? Pues en mi caso yo lo voy a hacer en los puertos RB. Porque, por ejemplo, yo tengo una placa express de microchip que tiene ya incluidos ahí 4 LEDs y vienen configurados predeterminadamente en estos 4 primeros puertos del puerto RA. Pero simplemente yo lo voy a hacer en RB porque lo voy a conectar en físico para que ustedes lo vean. Entonces vamos a hacerlo. Ok. En mi caso, pues, bueno, de hecho nada más vamos a ocupar uno porque es un LED. En la siguiente práctica ya hacemos 4, los hacemos intermitentes, hacemos el típico semáforo y así. Entonces yo lo agrego y fíjense que viene RB0, el custom name, yo le voy a poner LED1 y ese va a ser el define que va a tener. Y esto lo voy a dejar tal como está. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ya le vamos a dar en generar. Fíjense que aquí está. Ahí está. Ahora sí, ya se generó básicamente todas las configuraciones que yo le di. Otra cosa es que el oscilador yo lo dejé en 1 MHz de clock para la CPU porque no ocupamos tanto, ¿no? Es simplemente el encendido de un LED, no ocupó tanta frecuencia. Estamos de acuerdo que entre mayor sea la frecuencia, mayor será el consumo del microcontrolador. Entonces yo lo voy a dejar así. Uy, ahora sí. Le voy a dar generar otra vez, aunque ya no tiene sentido. Y ahora sí, lo voy a cerrar. Como lo cerramos, pues le damos otra vez al escudito azul. Y listo. Ahora fíjense que yo le voy a presionar este símbolo de más, en donde dice práctica 1. Y ese punto C se va a generar en source files. Fíjense que aquí está. Y aquí es donde nosotros podemos hacer el código.